Buenos días a todos. Son las 11:05 y vamos a empezar. Mi nombre es Miguel Ángel Aranda González. Soy el director de Madrid de Asset, la Asociación Española de Financieros de Empresa, y quiero daros la bienvenida a este segundo foro anual de tesorería transaccional. El año pasado, muchos recordaréis que lo hicimos de forma presencial en Madrid y en Barcelona. En Madrid en la torre de KPMG, en Barcelona en el edificio de la Bolsa. Este año estaba previsto que pudiéramos hacer este foro también presencial, pero ha sido imposible por las razones que todos conocéis. Teníamos previsto para el día 26 de marzo en Madrid y para el día 30 de abril en Barcelona, pero las circunstancias nos han obligado a posponerlo y al final hemos decidido hacerlo en un formato webinar. Como todos sabéis, lo que es el foro está enmarcado dentro de lo que es la Comisión Operativa de Tesorería Transaccional de Asset. Las comisiones operativas son unos grupos de trabajo de 20 a 25 empresas que se reúnen de forma periódica pues, para debatir y revisar los temas más interesantes que hay respecto a ese tema de la comisión operativa. Y dentro de este grupo de trabajo también contamos con una de las grandes consultoras, en concreto dentro de lo que es la de tesorería transaccional, contamos como KPMG, como grandes expertos en esta materia y nos ayudan pues, a lo que son el análisis de las mejores prácticas, las tendencias, casos de éxito, casos de fracaso, inclusive pues, para lo que es todo lo que es la dinámica de las reuniones que mantenemos en estas comisiones. Este año, y el foro no deja de ser la apertura para toda la comunidad financiera de lo que son estas comisiones operativas que trabajan a lo largo del año. El foro, al hacerlo en formato webinar, hemos decidido repartirlo en 2 jornadas. Pensamos que las actividades webinar son un poco más cansadas de seguir y por eso hemos decidido hacerlo entre el día 9 y el día 10 de junio, que estaremos con vosotros de 11 a 12:30 de la mañana. Para el desarrollo de estas jornadas también contaremos con Pedro Aires, que es director en KPMG, director en materia de consultoría financiera y también en tendencias digitales en todo el tema de tesorería. Y gracias a su gran experiencia y a su tendencia a querer conocer siempre todo lo que hay en torno al mundo de la tesorería, pues es una gran y inestimable ayuda. Hoy vamos a tener 2 presentaciones. La primera es en relación con las modificaciones en los índices de referencia, EONIA, LIBOR, Euribor, y para ello nos van a ayudar la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y el BBVA. Y la segunda parte versará sobre el tema de la seguridad en los pagos. A su vez, esta segunda parte estará dividida en 2. La primera parte será con respecto al tema del fraude del CEO y el fraude del proveedor. Y en este sentido nos ayudarán BBVA y la empresa Sage, empresa consultora desarrolladora de aplicaciones informáticas de carácter financiero. Y la segunda parte tendremos el tema de la autenticación reforzada y para ello nos ayudará en esta presentación la Asociación Española de Banca, la AEB, y también Minsight Indra, empresa tecnológica que todo el mundo conocéis. Sí que es cierto que el tema del COVID nos ha afectado un poco a todos y entonces en la reunión de mañana podremos ver una serie de servicios y de productos que hasta marzo de este año pues podían ser catalogados como opciones dentro de las finanzas y muchos de ellos pues casi se han vuelto en necesidades a partir del tema del COVID y con la nueva realidad con la que nos vamos a encontrar en los futuros meses y años en materia económica. En el caso de que tengáis que hacer algún tipo de pregunta, bueno, mañana, después de esa presentación, tendremos también una presentación muy interesante relativa a todo lo que es la irrupción de las Big Tech en el sistema financiero, que será también presentada por KPMG. En el caso de que queráis hacer algún tipo de pregunta en vuestros ordenadores, en función de si es Mac o si es Microsoft, os aparecerá un menú en el que en la parte superior, en la parte de la derecha, en el que hay un punto de preguntas y ahí podéis escribirnos las preguntas. Eso sí, os pediría por favor que antes de la pregunta nos digáis a quién va dirigida para poder canalizar todo ese proceso de preguntas correctamente. Yo ya no voy a robar más tiempo en lo que se refiere a todo el tema de la presentación del foro, con lo cual vamos a empezar. Esta primera parte voy a coordinarla yo y la segunda parte de seguridad de pagos la coordinará Pedro. Con lo cual empezamos con todo el tema de la modificación de los índices de referencia.
Por favor, María José y Checa, si podéis activar vuestras cámaras para que os vea toda la audiencia. Muchas gracias, Checa. Estupendo, Hola, María buenos José. días. Buenos días. Bueno, para presentaros, pues hoy tenemos un verdadero lujo en esta primera presentación. Podemos contar con María José Gómez Lluvero, que es responsable de todo el tema de resolución y asuntos de estabilidad financiera dentro de lo que es la Dirección de Política Estratégica de Asuntos Internacionales de la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y también contamos con Checa Pardo, que tras su paso durante 10 años por diferentes firmas de consultoría, Arthur Andersen, la propia KPMG, pues ahora mismo está desarrollando toda su actividad dentro de BBVA en el área de presidencia, y además, entre las muchas cosas que él lleva, pues también es la persona que representa a BBVA dentro del grupo de trabajo de los índices de referencia del ECB. Bueno, pues bienvenidos, María José, Checa. Voy a poner la presentación que tenéis preparada y os voy a ir haciendo una serie de preguntas, sobre todo para lo que es la contextualización de todo este tema. Entonces, bueno, pues empezamos, María José, contigo. La primera pregunta es que, bueno, pues para todo el público que ahora mismo está conectado, que os puedo decir que hay 320 personas conectadas a este webinar, pues para todo el mundo que no está absolutamente familiarizado con toda esta materia del cambio de los índices de referencia, EONIA, Euribor, LIBOR, si nos puedes contextualizar un poco todo lo que es esta reforma de los índices de referencia, pues te lo agradecería mucho. Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Permíteme, antes de contestar a tu pregunta, quería simplemente, aprovechando además que todas las personas que nos siguen, pues nada, dedicar un sentido recuerdo a todas las personas que nos han dejado durante estos meses, y un abrazo muy fuerte también para todos aquellos que se han visto afectados de alguna manera por la enfermedad y que espero que se hayan recuperado de la mejor manera. Mucho ánimo también para todos para que podamos salir de esto de la mejor manera posible. Quería también darte las gracias, Miguel Ángel, por invitarme a participar hoy en este seminario y por el interés que habéis venido mostrando en esta materia y por ayudarnos a la CNMV a llegar a un buen número de entidades, sobre todo entidades no financieras, pues para divulgar y hacer conocer las reformas en curso sobre los índices de referencia que, y ya entrando en la pregunta que me has hecho, tienen una importancia crucial para la economía y para el sistema financiero. Los llamados o conocidos tipos de interés de referencia o índices de referencia vienen a medir el coste de financiación bancaria y, por lo tanto, se utilizan para una multitud de finalidades, ¿no? En un gran número de contratos financieros, de instrumentos para la fijación de los precios. Se utilizan también para fines de valoración, para finalidades contables, etcétera, etcétera. Se estima que el volumen aproximado de instrumentos y contratos referenciados a los índices más importantes, que son, por una parte, el LIBOR en sus diferentes monedas, en sus diferentes divisas y vencimientos, y de influencia sobre todo en el área anglosajona, en Estados Unidos y Reino Unido, no solamente en estas jurisdicciones, también en muchas otras áreas de influencia anglosajona. Por una parte, decía, el LIBOR, se estima que el volumen de contratos e instrumentos está en el entorno de los 400 billones españoles de dólares. Y en el caso del Euribor, el Euribor, que es el índice que tiene más influencia en la zona euro, pues se estima, junto con el EONIA también, del que hablaremos a lo largo de la sesión, pues se estima que está el volumen de instrumentos en torno a los 200 billones de euros aproximadamente. Entonces, bueno, son además también, y no quiero dejar de mencionarlo, instrumentos de gran importancia para los bancos centrales, puesto que no solamente sirven para el control y el seguimiento del nivel de precios, sino sobre todo también para el control y el seguimiento de la transmisión de las decisiones de política monetaria. Entonces, bueno, precisamente pues por esta importancia que tienen los índices, se han producido una serie de circunstancias, básicamente a raíz de la anterior crisis financiera. Por una parte, se produjo
una disminución muy importante de los mercados monetarios que estos índices vienen a medir, unido también a lo que les restó cierta representatividad, unido también a algunos casos de abuso de mercado o de manipulación de los índices que ocurrieron pues por parte de algunas entidades financieras que formaban parte de los paneles de bancos que contribuían al cálculo de estos índices. Tengo que decir que ninguna entidad española estuvo involucrada en estos casos de manipulación. Y básicamente estos hechos hicieron que, en vista además de la importancia sistémica que estos índices tienen para como decía al principio, para la economía y el sistema financiero, pues se entraron en la mesa de los reguladores y de hecho pues el G20 fijó como uno de sus objetivos para las reformas post-crisis la reforma de estos índices. En este sentido, pues el G20 instruyó al FSB, al Comité de Estabilidad Financiera, para que estableciera mecanismos o pautas para reforzar la confianza en estos índices. Y el FSB básicamente, allá por el año 14, lo que vino a recomendar fueron básicamente dos líneas de actuación. Por una parte, reforzar los índices, tanto en lo que se refiere a su gobernanza como a su metodología, de forma que estuvieran anclados en la mayor medida posible en transacciones reales, no en estimaciones como hasta entonces ocurría, por un lado, y por otro también en reforzar la gobernanza de los índices, en establecer mecanismos adecuados de control por parte de las entidades tanto que contribuyen a su cálculo como de los administradores de los índices y establecer también un sistema de supervisión de estos índices. Esta era una de las líneas de actuación, refuerzo de la gobernanza y la metodología de cálculo de los índices hasta entonces existentes, los denominados IBORes o índices interbancarios. Pero también otra de las recomendaciones de los organismos internacionales se refirieron a la búsqueda y el uso de índices libres de riesgo o cercanos a la situación de libres de riesgo, los Near to Risk-Free Rates. Y de establecer además caminos de transición para evitar o en la medida de lo posible una excesiva concentración en los IBORes y evitar también una excesiva confianza del sistema financiero en unos índices que habían demostrado ser vulnerables a los vaivenes del mercado y también pues que tenían ciertas debilidades en cuanto a su integridad y su solidez. Estas recomendaciones dan lugar a una serie de reformas normativas que en Europa pues se plasmaron en el año 2006 en la aprobación de un reglamento de aplicación en todos los países europeos, el reglamento sobre índices de referencia, que entró en vigor en el año 18 y que, entre otras cuestiones, obliga a los índices, a los IBORes, a modernizar, podemos decir, a mejorar su metodología y a reforzar su gobernanza, como decía al principio, y además pues regula también otros aspectos como el uso por parte de las entidades de estos índices, etc. Esto es una de las consecuencias de estas recomendaciones y también, ya para terminar, en la zona euro se crean un grupo de trabajo impulsado por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, ESMA, la Autoridad Europea de Supervisión de los Mercados de Valores, y la participación de otras entidades del sector privado, entre ellos pues algunas de las entidades que están participando en los paneles de cálculo de estos índices. Se crea un grupo de trabajo que tiene por finalidad la identificación y búsqueda de índices libres de riesgo, definir una transición ordenada desde los IBORes hacia esos índices libres de riesgo y de trabajar también sobre la robustez o, mejor dicho, la solidez de los contratos. Esto es, digamos, el contexto en el que nos movemos. Yo creo que nos ha ayudado bastante para entender por lo menos por qué es tan importante todo este tema de la reforma, entre otras cosas por el origen que tuvo
sobre los posibles abusos de mercado y la manipulación de los índices y sobre todo por el objetivo que se busca sobre la robustez de gobernanza y metodología en el cálculo de estos nuevos índices. Una vez que ya lo tenemos todo bien encuadrado, Checa, me gustaría ver si tú nos puedes decir respecto a lo que es el calendario de reforma, pues en qué momento nos podemos encontrar ahora mismo para que por lo menos todos podamos llegar a saber digamos, cuáles son los pasos actuales y los siguientes. Sí, gracias. En primer lugar, muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a participar en este foro. Creo que al final María José lo ha introducido bien en la parte en donde nos encontramos a día de hoy en relación a los índices. Para Euribor, estamos como en una fase de estabilidad metodológica. Y por el contrario, en lo que se refiere a todo el mundo de Eonia y a todo el mundo del LIBOR, estamos en una fase de transición previa a una discontinuación prevista para diciembre del 2021. Voy a entrar ligeramente un poco en detalle para tratar de explicar este gráfico que veis aquí en la diapositiva número 3. En el mundo de Euribor, como comentaba María José, la reforma de benchmark global lo que obligaba es a vincular el cálculo de los índices a transacciones reales. En este sentido, durante el año pasado, la metodología de cálculo del Euribor se modificó para introducir una metodología híbrida en donde se utilizaran transacciones reales en el caso de que hubiera esas transacciones. Este cambio metodológico finalizó en noviembre del año pasado y a día de hoy pues, el cálculo del Euribor, al margen de otros requerimientos de governance, de supervisión por parte de autoridades, de auditorías internas, que han robustecido todo el cálculo de Euribor, pues está llevando a cabo de una forma smooth y sin tener prevista ninguna discontinuación, como pasa, por ejemplo, con el Eonia. El Eonia, que como sabéis es el índice overnight, overnight en la zona euro. En octubre del año pasado cambió su metodología de cálculo para convertirse en un tracker del EuroSTR, el índice overnight calculado por el Banco Central Europeo, más 8,5 puntos básicos, que era el diferencial el spread que había entre Eonia y el EuroSTR durante los últimos 12 meses anteriores al cambio de la metodología. De esta forma, estos 8,5 puntos básicos lo que facilitó es que el 2 de octubre del año pasado, que es cuando se llevó a cabo la transición, fue una transición suave, sin generar ninguna disrupción ni cambios de valoración en los activos vinculados a Eonia. En esa misma fecha, en el 2 de octubre del año pasado, el Banco Central Europeo comenzó a publicar el Euro Short Term Rate, EuroSTR o EuroEster, que es el índice calculado por el Banco Central Europeo. Podemos profundizar luego en cuáles son las principales diferencias entre el Eonia y el EuroSTR, pero es el que viene a ser el sustituto a Eonia para toda la zona euro. Como decía, el EuroSTR es un índice overnight y entonces en los próximos meses está previsto que se empiecen a calcular pues, los índices a plazo derivados del EuroSTR, ya sea como una media compuesta de la historia de los datos históricos del EuroSTR o como una metodología forward looking en base a los mercados de futuros o a los mercados de futuros. Esto es un poco en lo que se refiere a la zona euro. Cuando vamos un poco al mundo LIBOR, como sabéis, como ha comentado María José, es el índice de referencia para todos los mercados financieros en dólar, en libra, en yen y multitud de divisas. Me voy a centrar principalmente en lo que es dólar y libra por su relevancia, yo creo, aquí al mercado en España.
Para el LIBOR está prevista su discontinuación en diciembre del 2021, o sea, a finales del año que viene, y como sustitutivos las autoridades, tanto británicas y junto con los grupos de trabajo de la industria, han recomendado que se utilice como sustitutivo para libras SONIA. SONIA es el índice overnight calculado y publicado diariamente por el Banco de Inglaterra, junto con los 10 rates que se calcularán derivados del SONIA. Y para todo lo que es el mundo en dólar, la recomendación es que el índice sustitutivo será el SOFR, calculado por la Reserva Federal de Nueva York, y sobre el que también desde principios de este año la Reserva Federal de Nueva York está calculando los índices, las medias históricas compuestas a diferentes plazos, con el objetivo de que se empiecen a utilizar como alternativa, como sustitutivos al LIBOR en los mercados financieros, mercados de crédito, de derivados, mercados monetarios, un poco como alternativas a estos índices. Ok, Checa, la verdad es que yo creo que el gráfico ese era muy descriptivo. Yo desde el punto de vista de área financiera de empresa, me queda claro entonces que desde el punto de vista de Euribor ha habido un cambio de metodología, pero en principio hay una continuidad, pero en lo que se refiere a todo el tema de Leonia y el LIBOR hay una discontinuidad clara, que en principio, por lo que nos has comentado, está fechada en diciembre del 2021. Pero yo ahora mismo puedo llegar a tener un montón de operaciones financieras, contratos, derivados, referenciados a Leonia o referenciados al LIBOR del dólar o el LIBOR de la libra. Entonces, desde el punto de vista de empresa, ¿cuáles son las implicaciones que esto trae? Sí, claramente. Yo creo que ahí al final lo has mencionado muy bien. Hay como dos mundos diferentes o dos entornos en donde yo creo que las empresas debemos de poner el foco. Por un lado está lo que es Eonia y LIBOR y por otro lado está Euribor. Centrándonos en los dos primeros. En los dos primeros tenemos una indicación clara desde las autoridades que tanto Eonia como el LIBOR se van a discontinuar en diciembre del 2021. ¿Qué implicaciones un poco tiene en todos nosotros o qué recomendaciones, qué deberíamos hacer para un poco prepararnos ante esta discontinuación? En primer lugar, para nuevos productos. O sea, al final, y aquí es un poco una recomendación, las autoridades están insistiendo y dando muchos mensajes, pero yo creo que incluso las propias empresas y la propia lógica nos dice que deberíamos evitar contratar o emitir nuevos productos vinculados a estos índices, principalmente cuando estos productos vencen más allá de diciembre del 21, es decir, como en año y medio. En caso de que sabemos que un poco la inercia del mercado es muy complicado de cambiarla y al final, y no solo el cambiar los índices no solo implica cambiarlo en un contrato, sino tiene implicaciones en sistemas, tiene implicaciones operativas, con lo cual es posible que no podamos dejar de contratar o emitir nuevos productos financieros vinculados a Eonia LIBOR, al menos en estos meses. Con lo cual, lo que debemos de hacer es incorporar unas cláusulas contractuales robustas que me clarifiquen qué pasa en el momento en que el Eonia o el LIBOR desaparezcan para asegurar que haya una transición suave de los índices actuales a los nuevos índices en estos contratos nuevos que se pueden estar contratando vinculados a Eonia y LIBOR, principalmente cuando vencen más allá de diciembre del 2021. Estos contratos, estas nuevas cláusulas las están incorporando todos aquellos que estéis un poco familiarizados con los
en el mercado de derivados, con los acuerdos o con los estándares de ISDA, ya están incorporados por ISDA en toda su documentación, con lo cual, adheriéndose a la documentación estándar de ISDA o incluso copiando y pegando en los propios contratos internos, podríamos estar cubiertos. Eso en el mundo de derivados, pero qué duda cabe que tanto Eonia como LIBOR se utilizan no solo en derivados, sino en papel comercial, se utilizan en bonos, se utilizan en préstamos. Para esto, los diferentes grupos de trabajo de la industria que están trabajando en asegurar esta transición suave, como comentaba María José al principio, están elaborando cláusulas contractuales estándar que las empresas pueden coger y adaptar en sus contratos. En la última página, yo creo, de esta presentación tenéis los diferentes links a los grupos de trabajo, en donde, pues en el caso pues de Eonia, y es el que me conozco un poco más de primera mano, en Europa hemos estado trabajando en establecer unas cláusulas contractuales estándar para Eonia, para todo lo que es papel comercial, para certificados de depósitos y diferentes productos en donde se utiliza Eonia, donde no se suele utilizar Eonia en la Unión Europea. Y aquí además también hay un segundo elemento de transparencia. Es necesario que a la hora de estos nuevos contratos, haya que seamos transparentes en la medida en que se informe claramente que estos índices desaparecerán, con lo cual es necesario tener en cuenta y que tengan estas cláusulas contractuales para asegurar una transición suave. ¿Qué pasa con los contratos vigentes que tenemos en nuestra cartera y que vencen más allá de diciembre del 21 y posiblemente no tengan unas cláusulas contractuales robustas o no tengan contemplado qué pasa si el Eonia o el LIBOR desaparecen? Porque al final hace 10 años nadie nos hubiéramos imaginado que el LIBOR o el Eonia fueran a desaparecer. En este sentido, lo que un poco la recomendación es al final es, en la medida en que sea posible, hay que sustituirlo, o en el caso en que se vaya a hacer cualquier novación de contratos, hay que intentar, incorporar, primero, o sustituir el índice de referencia o incorporar nuevas cláusulas contractuales, pero qué duda cabe que no en todos los productos se puede llevar a cabo esta transición. Y en este sentido, principalmente en el mundo del LIBOR, no tanto del Eonia, en el mundo del LIBOR se están valorando diferentes alternativas. En el caso, para todos aquellos productos que están vinculados al LIBOR, principalmente emisiones de deuda bajo ley de Nueva York, las autoridades americanas están valorando el desarrollo de un marco legislativo que cambie, que sustituya el índice por una ley. En Europa se están valorando diferentes alternativas y, como digo, en todo el mundo de derivados, que al final es un producto donde se utiliza, donde el uso del LIBOR y de Eonia está muy extendido, ISDA ha desarrollado protocolos para la sustitución de este índice de referencia. Esto es en referencia a lo que es Eonia y LIBOR. ¿Qué pasa con Euribor? Pues Euribor, al final, podemos tener un poco la reflexión de, sabiendo que no se va a discontinuar, pues no tengo que hacer nada. Entonces, hombre, si bien es un pensamiento natural, yo creo que al final aquí lo que subyace es que se puede aprovechar el robustecer aquellos contratos. Si bien no va a desaparecer, nunca sabemos, no tenemos una bola de cristal para saber qué puede pasar en 10 o 15 años. Con lo cual, en la medida en que se puedan incorporar unas cláusulas contractuales robustas que cubran la posible o potencial discontinuación del Euribor, pues al final lo que estamos es anticipando o fortaleciendo nuestros contratos ante previsión de cualquier eventualidad que podría pasar en el futuro, como un poco se suelen hacer muchísimos en todos los contratos. Y quizás una última reflexión respecto al Euribor.
no es solo una recomendación, sino que para determinadas empresas, en este caso entidades financieras, es una obligación, con lo cual cuando en muchos casos una empresa al final vais a contratar un producto financiero con un banco, los bancos estamos obligados en determinados productos a incorporar unas cláusulas de fallback, unas cláusulas contractuales que contemplan la posible desaparición del índice. En este sentido, yo creo que aquí al final animo a todas las empresas a que les pregunten a sus entidades financieras, al final que tienen una obligación de transparencia y de clarificación de cómo son estos fallbacks, en qué caso funcionan y cuáles son los índices y cómo funcionarían en el caso de discontinuación. No es un tema nuevo, novedoso, porque incluso en el plano quizás más personal, en el mercado financiero español, las hipotecas que muchos de nosotros tenemos llevan teniendo índices sustitutivos para el Euribor desde hace ya muchos años. Ok, muchísimas gracias, Checa. La verdad es que esto nos plantea una gran actividad dentro de lo que son las empresas porque abre grandes retos. Indudablemente hay muchas cosas que hacer. Aquellas empresas que hayan empezado, fenomenal, pero lo que sí que es cierto es que tenemos ahí un deadline muy importante que es diciembre del 2021 a tener en cuenta sobre todas las operaciones que tengamos abiertas y que tengan vencimientos posteriores y sobre todas aquellas que contratemos ahora, por lo menos para poder tener en cuenta todas esas cláusulas que tú nos comentas. Pero dándose estos grandes retos que tenemos por delante, yo no sé si a lo mejor, María José, si nos podrías decir desde el punto de vista del CNMV, unas principales recomendaciones sobre lo que deberían hacer las empresas ahora mismo ante esta situación. Pues, en efecto, por recapitular, hay que tener en cuenta que por recapitular cuáles son las principales modificaciones a las que se enfrentan las entidades, que las ha explicado muy bien Checa, pero para tenerlas muy claras, hay dos modificaciones importantes. Una, hay dos índices muy relevantes, el LIBOR y el EONIA, que van a desaparecer. Desaparecen a partir de diciembre del 21 previsiblemente, por lo menos en el EONIA está así establecido, aunque ahora quizás a lo mejor podemos explicar un poco mejor cuál es la solución que se ha tomado para poder garantizar la continuidad de los contratos. Y en el caso del LIBOR, lo que está previsto es que a partir de esa fecha las autoridades británicas no van a obligar a los bancos del panel a permanecer en el panel. Por lo tanto, es previsible que a partir de ese momento, si no es incluso por iniciativa de las propias autoridades, pues lógicamente el LIBOR tenga que discontinuarse por falta de representatividad. Y luego, por otro lado, como muy bien ha explicado Checa, está el Euribor. El Euribor no va a desaparecer, el Euribor continuará existiendo, se ha modificado su metodología y ya está autorizado conforme a la nueva regulación, ha sido autorizado por, en este caso, la autoridad belga, junto con el Colegio de Supervisores al que pertenece la CNMV, y por lo tanto es un índice que cumple con los requisitos de solidez, representatividad que exige el reglamento. Pero es verdad, como ha dicho Checa, es muy importante que los contratos contengan cláusulas robustas que prevean qué es lo que podría ocurrir en caso de la desaparición del índice. El propio grupo de trabajo de la zona euro, uno de los trabajos que hizo al principio de su andadura fue evaluar la calidad de las cláusulas fallback que tienen los contratos vigentes. Y se vio que en la mayor parte de los casos o no hay cláusulas o las cláusulas que hay en los contratos no son las adecuadas. Porque normalmente no están pensando, como muy bien ha señalado Checa, que estos índices puedan desaparecer. Están pensando estas cláusulas en que puede haber una discontinuidad o una discontinuación temporal. De modo que normalmente pues, se prevé o bien utilizar la última cotización del índice sobre el índice. Aspectos ambos que no servirían para una discontinuación permanente del índice. Entonces, bueno, teniendo claro que estas son las modificaciones que son muy relevantes,
¿Cuál es la recomendación por parte de las autoridades? En este ámbito, la CNMV, como autoridad competente en España para la aplicación de la regulación sobre índices de referencia, el año pasado, en verano, justamente en julio, publicamos una comunicación dirigida a todo el sector, a todas las entidades, tanto financieras como no financieras, informando de cuáles eran el contenido de las reformas y también trasladando a las entidades una serie de recomendaciones para atender a estos retos. Recomendaciones que se pueden agrupar en 4 pasos o en 4 categorías. Que se pueden resumir del siguiente modo. Por una parte, involucración en las reformas, medidas organizativas, evaluación y análisis de impacto y de riesgos y plan de medidas. Vamos a ver brevemente cada una de ellas. ¿Qué queremos decir con involucración? Básicamente, que las entidades deben de seguir y estar al tanto de cuál es la evolución de las reformas, de cuáles son los pasos que se están dando, de cuáles son las recomendaciones que están emitiendo los grupos de trabajo mixtos, sector oficial e industria, para conseguir los objetivos de una transición ordenada y una solidez de los contratos. Por lo tanto, primera recomendación, involucración y seguimiento de las reformas. Pues a través de los grupos de trabajo sectoriales, a través de las asociaciones representativas de los distintos sectores, etcétera, etcétera. La propia CNMV hemos puesto en marcha un grupo de trabajo o un grupo de contacto en el que están representadas pues, todas las asociaciones de entidades supervisadas y muchas otras entidades y asociaciones pues para compartir con ellos todas las reformas e identificar cuáles son los principales problemas que plantea la adaptación. Ese era el primer paso. El segundo paso, en función de cuál sea el nivel de uso y el nivel de exposición que cada una de las entidades tenga a cada uno de los índices afectados por esta reforma, pues establecer medidas organizativas adecuadas para coordinar el diseño e implementación de las medidas que sean necesarias. Habrá entidades grandes, como normalmente serán entidades financieras, fundamentalmente bancos, que debido a la enorme exposición que tienen a estos índices por distintos ámbitos de su actividad, pues se verán obligados a establecer medidas organizativas transversales y con implicación de la alta dirección para poder establecer un seguimiento y un diseño y una aplicación correcta de las medidas para la adaptación. El siguiente paso, hemos dicho primero seguimiento e involucración, medidas organizativas si es necesario. Lo siguiente, lógicamente, es hacer un análisis y una evaluación de cuáles son mis impactos, de cuáles son los impactos de cada una de las entidades. Como ya se ha mencionado de algún modo a lo largo de la sesión, esta reforma tiene impactos de muy distinta índole, pues no solamente financieros, también contables. El cambio de los índices puede afectar y de hecho afecta directamente a aspectos contables como es, por ejemplo, la contabilidad de coberturas. Tiene aspectos sin duda legales. El cambio, la desaparición del índice de referencia en un contrato de cualquier tipo, ya sea el contrato que soporta un instrumento financiero, un contrato de préstamo, un bono o cualquier otro instrumento, tiene también un impacto legal. La reforma tiene impactos también operacionales, puesto que va a suponer cambios tecnológicos. Hay que evaluar qué tipos de cambios tecnológicos tiene que abordar cada una de las entidades. Incluso, aunque no sé si nos dará tiempo a referirnos a ello, en algunos ámbitos se está manejando también, sobre todo en el mundo LIBOR, se está manejando también un cambio de paradigma en el enfoque de los nuevos índices que podrán sustituir al LIBOR en el futuro. El enfoque, actualmente los índices, los IBORes, son índices basados en un enfoque forward-looking, que incorporan expectativas de plazo,
pero se está manejando la alternativa de ir hacia índices que basados en un enfoque backward-looking. Esto tiene unas implicaciones internas operativas para las entidades que hay que evaluar también adecuadamente. También tienen implicaciones de conducta, sobre todo para las entidades financieras, puesto que esto conlleva una carga importante de transparencia y de relación con los clientes. Hay una implicación también de tipo prudencial, puesto que también, especialmente en el ámbito de las entidades financieras, el cambio de los índices de referencia afecta a la determinación de los recursos propios, a la identificación y evaluación de los riesgos, incluso aspectos tan específicos como la implementación o la operacionalización de los test de estrés, etcétera. Por lo tanto, no sé si me dejo alguno de los impactos. Insisto, en el tercer escalón, hacer un análisis y una evaluación de impactos. Simplemente con identificar cuáles son los contratos afectados por esta modificación es ya una tarea que puede llegar a ser muy relevante, puesto que además, por lo que hemos podido constatar en nuestra relación con muchas entidades, no siempre los contratos digamos, incorporan en primera línea estos índices. Hay a veces que los índices, el EONIA, por ejemplo, que es uno de los índices que va a desaparecer, puede estar incluso en segundo plano, en cláusulas de descubierto o en cláusulas, incluso en contratos de arrendamiento o en contratos que no tienen nada que ver o no están directamente vinculados al mundo financiero. Por lo tanto, esta evaluación e identificación de contratos afectados pues es también una tarea importante que tienen que abordar las entidades. Y finalmente, como consecuencia como fruto de este análisis de exposiciones y de impactos, pues lógicamente cada entidad tiene que poner en marcha un plan de medidas, un plan de adaptación para intentar adaptarse y llegar a tiempo a estas reformas. En este ámbito, ya para terminar, quería mencionar dos cosas. Esto que acabo de citar son, digamos, las actuaciones que ha llevado a cabo la CNMV como autoridad competente en España y han sido recomendaciones dirigidas tanto, lo he dicho al principio, tanto a entidades financieras como a entidades no financieras. Pero debo decir también que las entidades, los supervisores prudenciales, en este caso me refiero a las entidades financieras, también están tomando cartas en el asunto y tanto el Banco Central Europeo como supervisor prudencial de los bancos, de los grandes bancos europeos, como el Banco de España, como supervisor de las entidades menos significativas. Hablo de nuestro país, pero algo parecido se está haciendo en todos los países europeos. También han puesto en marcha actuaciones dirigidas a las entidades para la identificación y la evaluación de riesgos e impactos y para la puesta en marcha de medidas. En este caso, no hablamos ya de recomendaciones, hablamos de requerimientos específicos dirigidos a las entidades. Y ya por último, pues la CNMV también está muy involucrada en la labor de divulgación de las reformas. De hecho, pues hemos realizado, además de esta comunicación a la que me refería anteriormente, varias jornadas. El pasado también hicimos a final de año una conferencia internacional muy importante para dar a conocer las reformas. Posiblemente muchas de las personas que nos están oyendo hoy pudieron asistir a esta conferencia. Y, sin ir más lejos, pues esta sesión de hoy se enmarca también dentro de este objetivo de divulgación y de insisto, de labor de concienciación que la CNMV tiene como uno de sus objetivos para dar a conocer estas reformas. Muy bien, María José, muchísimas gracias. La verdad es que nos va a comer el tiempo, con lo cual me gustaría haceros dos preguntas que contestéis muy brevemente, porque todo el tema este que me has comentado de las recomendaciones yo creo que son tanto para entidades financieras como no financieras. Todo el tema de la involucración y el seguimiento de la reforma, las medidas organizativas para todos los cambios que sean necesarios, la evaluación de los riesgos y el plan de acciones
es fundamental en cualquiera de los casos, sea el tipo de empresa que sea, pero te lo dirijo a ti, Checa. Ya te digo, por favor, muy rápida la respuesta para poder ir más o menos en tiempo. Ahora mismo, con todo lo del tema del COVID-19, ¿ha habido algún tipo de cambio? ¿Ha afectado de alguna manera todo el calendario? La respuesta rápida es no. O sea, ha habido mucho ruido durante las últimas 2 semanas o los últimos 2 meses sobre posibles retrasos en la reforma, sobre todo en la discontinuación del LIBOR y de Leonia, porque queda año y medio y la preparación es muy intensa en todo. Y en líneas generales, no. La Leonia se va a discontinuar en diciembre del 2021. Lo hemos insistido, pero yo creo que este es un mensaje que nos gusta recalcar María José y yo. Y el LIBOR está previsto su descontinuación o al final, o su cambio, como decía María José, a finales también de esta fecha. Simplemente ha habido unos retrasos técnicos que los tenéis ahí en la slide, que yo creo que no voy a entrar para dejar tiempo y que la presentación se va a compartir con todos vosotros, con lo cual también abiertos a cualquier consulta. Pero bueno, son retrasos más técnicos, parciales, en descuentos en las cámaras de compensación y en determinadas obligaciones de las autoridades. Pero en líneas generales no se altera la agenda. Ok, genial, Checa, muchas gracias. Y María José, también muy brevemente, porque no quiero que se nos quede en el tintero, porque en todo lo que es esta reforma de los benchmarks, ¿nos queda algo pendiente en ámbito regulatorio o algo? Sí, muy rápidamente, Miguel Ángel. Sí, se están haciendo cosas y se están dando pasos para, por una parte, facilitar la adaptación de las entidades a las reformas y también para impulsar esta adaptación. Yo destacaría básicamente 3 cosas. Una, empezando de derecha a izquierda, según la slide que tenemos puesta. Una, la modificación. Todos sabéis que los contratos derivados, de acuerdo con la regulación EMIR, a partir de una fecha determinada, los derivados OTCs y a partir de unos volúmenes y unas fechas determinadas, tienen que ser necesariamente negociados y compensados a través de las cámaras de contrapartida central o bien tienen que estar colateralizados bilateralmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si como consecuencia de la modificación de estos contratos para su adaptación a la reforma de los índices, ya sea para cambiar el índice o para introducir fallbacks adecuados, pues esto podría dar lugar a una novación del contrato y, por lo tanto, someterlos a la obligación de compensación centralizada, a aquellos que están exentos. Entonces, se está promoviendo una modificación legislativa para aliviar este requisito y evitar que estos contratos exentos, por el mero hecho de adaptarse a la nueva regulación, tengan que pasar a estar compensados centralizadamente con los costes adicionales que esto conlleva. También se está trabajando en la reforma de las normas de contabilidad e información financiera por parte del IASB, que tiene ahora mismo a consulta pública la modificación de como insisto, de las normas para precisamente también aliviar este mismo hecho, ¿no? Cuando los contratos sean modificados para la adaptación a la regulación de índices de referencia, pues que esto no pueda entenderse como una alteración o una discontinuación en la contabilidad de coberturas. Y luego quiero mencionar también muy rápidamente una reforma express que se está trabajando en el seno de la Unión Europea para prever o permitir la posibilidad de que las autoridades puedan instar un cambio metodológico del índice crítico. En este caso se está pensando en el LIBOR como forma para conseguir algo parecido a lo que se ha hecho con el Leonia. Es decir, para aquellos contratos referenciados al LIBOR que de ninguna manera van a poder ser modificados para cambiar el índice, pues una posible salida es mantener un LIBOR, digamos, sintético con un cambio metodológico que lo convierta en un tracking benchmark de un risk-free rate, en este caso, pues posiblemente el SONIA o el SONIA Compounded in Arrears, como que señalaba antes Checa, por un tiempo determinado para que estos contratos no se vean interrumpidos de un día para otro. Yo señalaría estos 3 aspectos como los más relevantes en cartera. Ok, pues
como vamos un poquito mal de tiempo, os voy a dar las gracias. Yo creo que es fundamental una cosa que habéis comentado y es lo que acabamos de decir hace un momento, las 4 recomendaciones esas de involucración en el seguimiento de la reforma, las medidas organizativas para los cambios necesarios, todo el tema de la evaluación de riesgos y el plan de acciones a tomar, dado que está clarísima la fecha esa de diciembre de 2021, nos va a afectar a todas las empresas que tengamos cualquier tipo de operación financiera referenciada a Leonia o al LIBOR. Entonces, muchísimas gracias porque creo que ha sido de gran interés. Toda la audiencia seguro que tendrá algún tipo de operación de estas y si no han empezado a trabajar ya hace tiempo en ello, sería conveniente que hoy mismo o mañana, si a faltar, pues que empiecen a trabajar sobre este tema. Muchas gracias, María José. ¿Me permites ¿Sí? una cosa muy rápida, Miguel Ángel? Solamente decir que desde la CNMV, la unidad que llevamos el área de índices de referencia, estamos a disposición de todas las personas que nos estén escuchando y que quieran aclarar cualquier aspecto de la reforma o que necesiten cualquier tipo de aclaración, pues que estamos a su disposición. Los contactos los pueden encontrar a través de la página web de la CNMV, donde tenemos además una sección específica dedicada a este tema. Pero simplemente quería incidir en que estamos a disposición de todas las entidades para cualquier tipo de ayuda o de duda que puedan tener. Sí, en eso puedo decir que es cierto que tanto la CNMV como las entidades financieras están prestando todo su apoyo para poder hacer este cambio y que sea lo menos traumático posible o lo menos que genere el menor desconcierto posible en las empresas. Bueno, muchísimas gracias, María José, muchas gracias, Checa, otra vez más. Y vamos a pasar a la segunda parte. Os pediría que vosotros apagarais vuestras pantallas ya y le pediría a Pedro que activara la suya. Muy buenos días, Pedro. Vamos a entrar en lo que es la parte de seguridad de pagos, con lo cual este panel, ¿cómo lo vas a coordinar tú? Yo apago mi pantalla y te cedo la función de organizador. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia en esta segunda parte del foro. Vamos a ver, voy a empezar a... El primero de nuestros ponentes es Julio López Moreno. Julio López Moreno pertenece al BBVA, es el Chief Information Security Officer del BBVA y su presentación o su exposición va a ir en torno al mundo del fraude proveedor. Voy a pasarle el control para que pueda en estos momentos empezar su ponencia. Vamos a ver. Hola, buenos días, ¿me oís? Julio, sí, Julio, yo creo que ya tienes el control. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es mi segunda participación en el ASET. La otra vez creo que fue hace 2 años y no sé si hablamos de cosas similares a seguridad en pagos. Me temo que sí. Lo cual viene a decir un poco que el paisaje no cambia mucho, ¿no? En lo que nos está preocupando a los bancos generalmente en los últimos años referente a la ciberseguridad, ¿no? A ver, yo voy a hacer voy a ser breve en mi exposición. La verdad es que los bancos vemos 2 approaches diferentes al tema de la seguridad en los pagos. Una proveniente de grupos de ciberdelincuentes muy especializados, que disponen siempre de una gran capacidad de financiación. Gente con un nivel técnico muy alto, además son bien conocidos en la industria. Sabemos básicamente quiénes son, además están situados en zonas geográficas muy concretas. Hablamos de gente, bueno, grupos muy localizados en la zona de Rusia y Ucrania, sudeste asiático, y son responsables de robos de muchísimo dinero y sobre todo muy tecnológicamente muy avanzados. Y hablamos de los famosos robos a las plataformas como Swift, la plataforma SPAY en México, incluso se llegó a comprometer plataformas de FX y se llegó a mover los cambios entre el dólar y el rublo para luego hacer contratación y ganar dinero con ello. O sea, son grupos muy especialistas. Y luego hay un conjunto de grupos mucho más disperso que se dedican al fraude a entidades de todo tipo, sin un tipo de sector ni un tamaño de preferencia. La verdad es que son muy exitosos.
Son muchísimos grupos, están, como digo, muy dispersos y la verdad es que requieren de poca especialización. Estos se dedican a lo que llamamos los fraudes tipo BEC, que es, bueno, es un acrónimo de inglés, que es el Business Email Compromise. Básicamente comprometen cuentas de correo corporativas. ¿Cómo lo hacen? De forma muy sencilla. Es muy sencillo traer y tener un conjunto de cuentas de correo de empresas y sus credenciales. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues con ingeniería social casi siempre, ¿no? Y ya digo que eso es una frontera que la damos casi por perdida. Una vez que tienen las cuentas, bueno, pues es paciencia, esperar la oportunidad, son muy buenos en ingeniería social, saben buscar la oportunidad de introducir el correo justamente en medio de una operación y ahí pedir un cambio de cuenta, un cambio de STML extraction y conseguir que el pago vaya a sus cuentas, ¿no? Como decía, es un tipo de fraude que requiere de poca infraestructura técnica y no de mucha gente y es muy exitoso. Bueno, he estado buscando cifras para traerlas aquí. No hay nada de 2020, que es un año un poco, sabéis, un poco especial. Lo último que he encontrado son cifras del FBI que hablaba de un crecimiento del 100% en el año 2019 con respecto al año anterior. Y un total de pérdidas de unos 26.000 millones o 26 billones de dólares entre 2016 y 2019. Hablamos de cifras tremendas, ¿no? Y luego también sorprende, yo desde el punto de vista del banco hemos visto diferentes casos en clientes, cómo afecta a todo tipo de clientes, ¿no? No atienden a tamaño, incluso clientes importantes con buenos departamentos de control y buenas prácticas de control han sido afectados por este tipo de engaños. Pero bueno, dentro de estos hay algún tipo de fraude, que es el que llamamos fraude del proveedor, que quizás sea un poco más complejo, porque de alguna manera triangula, ¿no? O bien es el proveedor el que accede directamente al banco y le pide, en medio de una operación, cámbiame esta cuenta o dirígemela a este país o lo que sea, o bien acceden al cliente, ¿no? Lo cual es peor, porque si el cliente cae en el engaño, la orden nos la transmite a nosotros como banco, ¿no? Y viene totalmente blanqueada. Por muchos controles que tenga yo con el cliente, si finalmente él es el que me pide el cambio, pues todos los controles van a ser inefectivos, ¿no? Con lo cual, bueno, nosotros lo hemos visto, además en contratos tipo leasing, que a lo mejor se emiten un montón de órdenes de pago a diferentes proveedores. Se aprovecha justamente en este tipo de operaciones porque ellos están continuamente leyendo los correos y un poco totalmente enterados de la operación para pedir esos cambios. Y bueno, como decía, es una realidad que tenemos tanto corporates como bancos y que es una obligación de ambas partes el mitigarlo, ¿no? Y eso solo se consigue con trabajo en colaboración, ¿no? Como banco podemos poner un montón de medidas, pero finalmente, como decía antes, si la petición ya viene del cliente, pues es difícil, es imposible evitarlo, ¿no? Con lo cual es un tema como decía antes, de colaboración entre ambos, ¿no? Como medidas, bueno, creo que algún compañero luego va a hablar de alguna medida en particular, y ahí hablo de nuestra experiencia como ciberseguridad de CIB, de banca de inversión corporativa. El tener un equipo de fraude es muy importante. Un equipo de fraude es un equipo multidisciplinar que conoce muy bien los procesos y que cada vez que se implementa un nuevo proceso ha de estar presente dando una opinión y dando un punto de vista de prevención de fraude, ¿no? Teniendo en cuenta que muchos procesos buscan la rapidez, el user experience, el DIY, el hazlo tú mismo, los pagos instantáneos, en fin, estamos en un momento en el que hay mucho producto que va muy a favor de los delincuentes, ¿no? Cuando consiguen este tipo de acciones, ¿no? Con lo cual, tener siempre un punto de vista de la prevención del fraude es importante y además ha de ser un equipo que tenga dos patas, ¿no? Una pata tecnológica y muy enterado y muy aware de cómo es la tecnología y una pata muy de negocio también, ¿no? Que conoce muy bien cómo son los procesos. Las medidas típicas, bueno, una de las medidas más potentes es el multifactor authentication, ¿no? Tener un doble factor. Cuando accedes a tu correo, cuando accedes a tu empresa, tienes que doble autenticarte ante el banco, ¿no? O ante tu empresa. Sobre todo ahora, ¿no? Que ahora hemos visto cómo se puede trabajar desde casa, ¿no? Y esto ya venía un poco a quedarse. Realmente ya las redes internas, redes externas, ya es un concepto un poco pasado, ¿no? Ya red interna es allá donde un empleado se siente a trabajar, ¿no? Entonces, esa distinción, ¿no? En que si estás desde fuera te pongo más controles, empieza a ser un poco parte del pasado, ¿no? Ahora vemos que todo está mucho más mezclado. Los servidores están en la nube,
los trabajadores están en sus casas, los puestos son muchas veces sus propios portátiles. Con lo cual, este tipo de medidas de multifactor y de control de lo que llamamos el Zero Trust, la confianza cero, creo que van a ser parte del futuro, ¿no? No sé, si el cliente entra de modo web access, pues el de cuáles son sus frecuencias de tecleo, sus preferencias, su navegador, su idioma, el hacerte una foto continuamente en tiempo real sobre si es realmente tu cliente o no. La segunda es el training a empleados. Realmente, muchas veces sorprende lo inocentes que son los engaños, ¿no? Que te cambian una cuenta de correo y toman una L por una I, o te duplican una R o algo así, y la verdad es que cuesta pero al final ocurre que con ese tipo de cosas tan básicas se engañan, ¿no? Con lo cual, los departamentos de operaciones tienen que tener un training. El training es una medida un poco inelástica, si te pasas, puedes incluso generar un cierto sentimiento de angustia, con lo cual puede ser antiproducente, pero hay que alternar, hay que hacer talleres, hay que poner vídeos, hay que mandar correos, carteles, a veces incluso de forma un poco humorística, pero hay que tener siempre un cierto training, una cierta sentido de la alerta a los empleados que finalmente están al cabo de los pagos, ¿no? Luego medidas tipo callback, eso es muy importante también. Los departamentos de operaciones se quejan mucho porque no tienen capacidad, pero hay que hacer un doble chequeo con otro canal y un canal que no esté incluido en el primero. Quiero decir, si es un teléfono, que no esté en el pie del correo, ¿no? Que te pide un cambio de cuenta, ¿no? Sino que tengas algo ya más a nivel de onboarding de cliente, ¿no? Un contacto, un teléfono, ¿no? Eso a veces es bloqueante, como decía, hay que acompañarlo de medidas tipo, bueno, pues control de cuentas, cuentas recurrentes, un poco de alguna herramienta de data en tiempo real, ¿no? Que diga, bueno, haz callback solamente en los casos en los que haya un threshold ya de un cierto, una posibilidad de pago que no, o de un cambio en una orden de instrucción que pueda ser fraudulenta. Y también por último el KYC, digamos, el Know Your Customer, el saber dónde opera, dónde no opera, qué importes, en qué países. Sabemos que hay clientes ha habido relaciones en las que, aunque el banco ha hecho lo que estaba puesto en el contrato que tenía que hacer, el cliente espera un poco más. Pues en ese sentido, tenemos que ser conocedores de las costumbres y de los importes y de las frecuencias y de los países también, de las zonas geográficas en las que se opera para poner ese tipo también de control un poco más allá, ¿no? Más allá de la simple operativa, ¿no? Y bueno, creo que me he ido un poco de tiempo. La verdad es que, bueno, quería transmitir un poco a grandes rasgos cómo estamos viendo nosotros este mundo, que, insisto, es un mundo con una capacidad de engaño muy exitosa y que, bueno, pues que al final las medidas, como en todo este tipo de problemas, suelen ser multidisciplinares y con diferentes approaches, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Julio. Como vamos un poquitín apretaditos de tiempo, vamos a ir directamente ya con Fernando. Fernando Merino viene de SAGE, él es el Product Marketing Manager de XRT y nos va a hablar de herramientas para reducir el riesgo de fraude, entiendo que en el mundo de la tesorería, evidentemente. Y bueno, sin más, Fernando, muchas gracias. Julio, te voy a pasar el control. Bueno, deberías pasármelo o lo mueve Santiago. Santiago yo no lo tengo ahora mismo, yo creo. Para que pueda presentar Fernando. Sí, para poder compartir pantalla. Ya eres presentador, Fernando, con lo cual apagamos nuestras cámaras y te dejamos todo el protagonismo. Venga, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entiendo que se está viendo la pantalla. Bueno, gracias, Pedro, gracias a Asset. Y bueno, un poco No, sí. Nada, es que le iba a decir a Julio que a ver si podía apagar su pantalla, pero ya lo ha hecho. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, como hilo conductor de la intervención que acaba de hacer Julio, muy enfocada principalmente a lo que es el riesgo de fraude que de un tiempo a esta parte están viendo nuestros clientes y nosotros mismos a nivel del fraude del proveedor, la suplantación, digamos, de la identidad, la alteración de números de cuenta o de datos bancarios para generar el fraude en los pagos. Nosotros, desde SAGE, digamos, es una pata más, digamos, de la solución o de las herramientas que proponemos o de las necesidades que vemos en el mundo de la empresa, de la corporate,
sobre todo en los últimos años. Tenemos que empezar diciendo que cualquier tipo de proyecto, cualquier solución que trate de atajar o minimizar los riesgos de fraude en la gestión de pagos corporativos, ya sea del tipo que sea, tiene que venir acompañada de un análisis interno de los procedimientos de la empresa, es decir, de los participantes en cada una de las tareas, cuáles son los pasos que se dan desde el momento que se da de alta un proveedor, por ejemplo, sus datos bancarios, hasta el momento que se transmite el pago al banco, es decir, desde el alta del proveedor, la seguridad en la gestión de sus datos bancarios, quién puede tocarlos, quién puede no tocarlos, el proceso de emisión del pago, de aprobación del pago, la firma y la transmisión a los bancos. Hay una serie de procedimientos que intervienen, digamos, como tres partes. Las personas que actúan en cualquier tipo de tarea, las tareas en sí o los pasos que hay que dar para materializar los pagos y, por último, los sistemas que intervienen en todo el proceso, desde el inicio hasta el fin. Entonces, cualquier tipo de solución que se quiera implementar para cubrir o para reducir, minimizar el riesgo de fraude en la gestión de pagos corporativos, tiene primero que mirar a los procedimientos internos, a los procedimientos de la empresa y tratar de adaptarse a los mismos y también proporcionar las herramientas que permitan a los diferentes actores realizar su trabajo con la seguridad adecuada. En ese sentido, las soluciones como la solución de SAGE, pues tiene que resolver una serie de necesidades que estamos viendo, no solo la seguridad, sino otras que también están relacionadas con la seguridad, como puede ser, por ejemplo, la flexibilidad para poder adaptarse a las políticas internas. Si una solución no se adapta a los procedimientos que tiene definidos la empresa, al final siempre habrá algún punto en el cual una persona o un área pueda tener la tentación de saltarse ese procedimiento. Entonces, la solución tiene que ser flexible pues, para cubrir todas las políticas y procedimientos internos y que todo el mundo y todas las tareas tengan cabidas en él. Luego, tiene que ser capaz de integrarse con los sistemas corporativos. Cualquier tipo de sistema. Hablamos principalmente de dónde se emiten los pagos y los cobros. Sistemas de gestión de pagos, de cuentas a pagar, o ERPs, sistemas de gestión de tesorería para los pagos de tesorería, sistemas de nóminas para pagos de gastos de viaje, etcétera, etcétera, o nóminas, incluso sistemas de gestión de cobros. Tiene que haber una integración con todos los sistemas y no dejar ningún sistema fuera. Se tiene que buscar la automatización, porque la automatización también mejora la seguridad, porque evita las tareas manuales o fuera del sistema, y también reduce el riesgo de errores, es algo inherente, digamos, a este tipo de soluciones, la carga de trabajo y el riesgo de errores. Y también beneficia, lógicamente, la seguridad. Y proporcionar un único canal para la gestión de los pagos, desde la aprobación, la transmisión a los bancos, independientemente de la cobertura o del mapa bancario que tenga la empresa. Si opera en un país, opera en varios países, si son pocos bancos o muchos bancos. Ese sería uno de las principales necesidades que tiene que cubrir una solución que pretenda securizar el canal de cobros y pagos. Por otro lado, hay elementos de seguridad y de control, como pueda ser, por ejemplo, el establecer, y está relacionado con la integración entre los sistemas, establecer una seguridad total del circuito. Es decir, que desde el momento que se ha dado de alta un proveedor, desde el momento que se aprueba un pago en el sistema de gestión de pagos, a partir de un pedido, con las autorizaciones necesarias, haya una garantía de seguridad a lo largo de todo el circuito, ya sea la aprobación, el proceso de aprobación o de firma por parte de validadores, apoderados, y ya sea la transmisión de los datos al banco, lógicamente. Y eso se consigue identificando los posibles puntos de riesgo o las posibles, entre comillas, brechas de seguridad que se puedan dar en cada etapa, digamos, del proceso. Se consigue también con elementos puramente técnicos, como puedan ser algoritmos de cifrado, internos, externos, blindado de procedimientos, de carpetas de intercambio de datos,
canales de transmisión tanto internos como externos con bancos, y también con elementos como los que comentaba Julio hace un momento, digamos de última generación, que además han sido impulsados por PSD2, como puedan ser reglas reforzadas de autenticación o de firma de pagos, los dobles factores de autenticación, pues para obligar a que una persona pues tenga que realizar, por ejemplo, la aprobación desde dos sistemas, como pueda ser el ordenador o un dispositivo de tipo móvil u otros dispositivos ya de tipo biométricos que poco a poco se irán incorporando en estos procesos. Gestiones de identificación de las personas dentro del sistema, políticas de contraseñas, integración con sistemas de identificación corporativos, los sistemas que tiene cada empresa para garantizar que estamos entrando a nuestros entornos de trabajo a nivel de red, sistemas de gestión, pues también para la aprobación de pagos. Creo que todos en nuestro día a día, digamos, trabajamos con entradas a través de no sé, una VPN, un doble factor, una confirmación que nos llega a través de móvil, sistemas de single sign-on. Bien, este tipo de soluciones tienen que poder apoyarse también en estos sistemas corporativos mediante los cuales las empresas ya establecen unos mecanismos de acceso y de confianza de las personas que acceden a toda la información, incluida los pagos. Luego hay elementos de control, lógicamente, que cualquier tipo de acción que se realice a nivel de pagos quede trazada, que responda lógicamente a unos perfiles de usuario, que haya la posibilidad de segregar funciones, establecer quién puede hacer cada cosa, principios de doble validación, principios de segregación de tareas, el que una persona pueda estar contrafirmada por otra, el cambio de un número de cuenta, una segunda firma, la modificación de un pago, todo ese tipo de elementos de control que permiten que no recaiga la potestad en una única persona para hacer determinado proceso, desde el alta de usuarios, perfiles, etc. Se puede complementar con el control de listas, que cada vez también lo estamos viendo más, no solo para garantizar, por ejemplo, que la entrada de un pago en un sistema contra una cuenta de un tercero no ha sido alterado, que no ha sido alterado la cuenta bancaria o los datos del tercero, sino también para poder controlar elementos de compliance, el controlar contra listas oficiales, pues como las que publican organismos internacionales como Naciones Unidas, OFAC en Estados Unidos o la Unión Europea, que en muchos casos son necesarios pues para permanecer fuera de lo que es las políticas de sanciones, y también poder completar estas listas oficiales con listas propias de la compañía e implementar, por ejemplo, un segundo control de listas, aparte del que pueda haber en el maestro de gestión de proveedores, en sistemas de gestión de firmas o gestión de pagos. Y también para pagos que puedan tener un riesgo o que puedan ser más sensibles, como por ejemplo, pues no sé, pagos que están fuera de un sistema principal que no tiene ese control previo, pagos de determinadas filiales o pagos a determinados países o pagos por encima de determinados importes. Este tipo de controles son similares, en menor escala, lógicamente, a los que establecen los bancos cuando implementan sus controles también de pagos y que complian contra este tipo de fraudes o de controles de listas de pagos indebidos. Este tipo de sistemas tienen que apoyarse también en el workflow o en el flujo de trabajo que tenga la empresa para liberar los pagos, para emitir los pagos. ¿Quién puede firmar, quién no puede firmar? Si tiene que ser una persona, dos personas, la gestión de límites y que se cumpla estrictamente el control que se ha definido a nivel de poderes bancarios, de poderes notariales o de las autorizaciones que una persona tiene para una cuenta bancaria, para una sociedad o para un tipo de pagos, que estén reflejadas y que el sistema garantice su cumplimiento, que se evite, por ejemplo, el que se envíen pagos a los bancos sin haber cumplido ese tipo de reglas. De esa forma también entra en juego el principio de auditoría o de trazabilidad, la cual cada acción responde a un control a nivel de perfil de usuario, de gestión de poderes bancarios y de trazabilidad de todo lo que se realiza en el sistema. Por último,
estamos hablando también de que los sistemas, y Julio también lo comentaba en la última parte, y eso realmente es inevitable para que este tipo de sistemas y cualquier otro sea adoptado por los usuarios, por las empresas, tienen que ser sencillos, es decir, desde el punto de vista del usuario, tienen que ser muy sencillos a nivel de, por ejemplo, de disponer de un único interfaz que les permita realizar la aprobación de pagos independientemente de los bancos con los que trabaje, de las sociedades que gestione o de los tipos de pagos que esté realizando. El no disponer de sistemas que permitan a través de un único interfaz, ya sea web o ya sea móvil, realizar estas tareas puede llevar, como de hecho lleva a veces, a que determinadas personas, pues bueno, sean reticentes a tener que entrar en diferentes sistemas, sobre todo para lo que son pagos masivos, no hablamos ya de otro tipo de operaciones, y al final terminen cediendo pues claves de usuario a otras personas, con lo cual pues al final supone un riesgo tanto para el que proporciona su clave a otra persona como para el que la recibe y tiene que operar por cuenta de esa persona. Y también tiene que haber una sencillez a la hora de gestionar de forma lo más transparente posible los elementos técnicos, es decir, los elementos de seguridad, de cifrado de datos, los algoritmos que los sistemas implementan, la conectividad con los bancos tiene que ser también algo transparente en el día a día, en el uso de este tipo de sistemas, de tal forma que, bueno, que no sea realmente un freno a la hora de poder implementar una solución de este tipo. Muy bien. Detallado la mayor parte de elementos que vemos hoy en día a nivel de necesidades de las empresas y de las herramientas que SAGE proporciona para reducir o minimizar los riesgos de fraude en el mundo de los pagos, la securización de los pagos dentro de los departamentos de tesorería corporativos. Muy bien, Fernando. Muchas gracias por tu exposición. Vamos sin más dilación ya a pasar el control a Pilar Clavería de la AEB, que nos va a hablar un poco a colación con lo que tú has dicho de la parte de Strong Customer Authentication alrededor de la PSD2. Pilar es Advisor of Payment Operation and Procedures en la Asociación Española Bancaria y sin más, yo creo que te pasamos el control directamente y ya eres presente. Es tu turno. Bienvenida. Bueno, pues buenos días a todos y lo primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de participar y compartir con vosotros algo que voy a hacer muy rápidamente y muy brevemente, y es hablar un poquito de lo que son las medidas de autenticación reforzada de clientes que se derivan de la segunda directiva de pagos, y que lo que hacen es que van a condicionar la forma en que los clientes, sean empresas o sean particulares, confirman su identidad y autentican las operaciones, o bien al acceder a las cuentas de pago o bien al iniciar operaciones de pago remotas. Una cosa que quiero resaltar es que todas estas medidas, muchas de ellas los bancos venían aplicándolas, pero lo que es la parte regulatoria entró todo en vigor el 14 de septiembre de 2019. Si estuviéramos en una reunión presencial, ahora oiríamos cierto murmullo en la sala. Y digo esto porque entraron, como decía, el 14 de septiembre de 2019, sin excepción, todas estas reglas de autenticación reforzada en vigor, y si alguien ha oído que entran a partir del 31 de diciembre de 2020, hay que matizar que lo único que hay que coincide con esa fecha es una cierta flexibilidad supervisora para que los bancos puedan no aplicar la autenticación reforzada en las operaciones de pago con tarjeta en comercio electrónico. Y si me da tiempo al final veremos el porqué. Bueno, la autenticación reforzada ya lo habéis hablado. Consiste en aplicar más de un factor de autenticación. En este caso, la normativa lo que pide es doble factor de autenticación, utilizando elementos de diversas categorías que pertenecen a conocimiento, a lo que el cliente sabe,
que pertenecen o bien a la categoría de posesión, algo que el cliente tiene, puede ser un dispositivo, o algo que sea inherente al cliente, y ahí entramos en factores biométricos. Todo esto lo que persigue es mejorar la seguridad en los pagos, que como vemos, entre intentos de fraude y mecanismos que se pueden romper de alguna manera, pues lo que hace con el doble factor, lógicamente hay una mayor seguridad. Pero hay que compensar esta seguridad con también una facilidad de usuario. En el caso de los pagos, además, hay un factor adicional, un elemento adicional, y es que la operación, la autenticación lleva una vinculación dinámica al importe y algún otro elemento de la operación, de forma que incluso, o sea, que la operación no puede ser modificada por el camino. Decía que ¿cómo afecta esto a las empresas? No lo decía, pero lo digo. ¿Cómo afecta a las empresas? Pues depende. Depende de las empresas y depende de los bancos. Los bancos al final son los bancos de los clientes ordenantes, en este caso los titulares de las cuentas, los que tienen la capacidad para elegir qué factores van a aplicar. Y ahí pues utilizan diversos mecanismos, dependiendo también del tipo de clientela, del tipo de pago. No es lo mismo pagos de tesorería que pagos de venta en actividad comercial minorista. Y las empresas pues también tienen uno u otro tipo de necesidad en lo que son los servicios de pago. Y para encontrar ese equilibrio entre la facilidad de uso o una puerta absolutamente securizada donde es difícil pasar, lo que permite también esta normativa es aplicar ciertas exenciones. Esto significa que el banco del cliente ordenante, volvemos a hablar del titular de la cuenta, puede en determinadas circunstancias no aplicar ese doble factor. Y las circunstancias son diversas. Por un lado, cuando se accede a las cuentas de pago, ahí hay una exención posible, y es que hasta los 90 días posteriores no se requiere nuevamente una autenticación reforzada. Hablamos también de exención en pagos sin contacto en punto de venta. Ya habréis visto que durante la pandemia se ha elevado el nivel de autenticación, el nivel del importe del pago hasta 50 euros, por debajo de los cuales en general no hay que aplicar, no hay que poner el PIN. Y digo en general porque luego hay otra serie de contadores que hacen que también de cuando en cuando se requiera el doble factor. Terminales no atendidos para tarifas de transporte o pagos de aparcamientos, tampoco se requiere en el 100% de los casos la autenticación reforzada. Cuando hay beneficiarios de confianza, veréis que cada vez es más habitual que los bancos os digan si queréis incluir distintos beneficiarios o cuentas de destino entre vuestros destinatarios favoritos para también facilitar esos pagos. Operaciones frecuentes o recurrentes también pueden llevar la exención de la autenticación reforzada. Todo esto, insisto, con aras a mejorar y facilitar la experiencia de usuario del cliente. Siguiente exención que se puede aplicar en los traspasos para transferencias de cuenta a cuenta de un mismo titular, lo que conocemos como traspasos. Operaciones de escasa cuantía, el umbral en este caso, no en contactless, sino en pagos remotos, está en 30 euros, y también hay ciertos contadores que pueden hacer que en determinadas ocasiones, aunque el importe sea menor, se requiera el factor de autenticación. Un elemento que yo considero bastante importante para las empresas, que es los procesos y protocolos de pagos corporativos. También pueden beneficiarse de una exención siempre y cuando cumplan unos requisitos a juicio del supervisor bancario, a juicio del supervisor nacional, en este caso nuestro es el Banco de España, que reúnan niveles de seguridad equivalentes a lo que sería la autenticación reforzada. En el caso en España tenemos dos que son de uso generalizado y para los que estoy segura que todas las entidades, porque lo hemos hecho de manera sectorial,
han solicitado exención para lo que son los pagos por EDITRAN y por SWIFT. El supervisor se ha manifestado en cuanto a qué requisitos tienen que reunir los protocolos de conexión para esos dos casos, y en muchos casos se requiere, se ha requerido y estamos todavía intentando recuperar el tiempo, actualización de los sistemas, porque de no cumplirse los bancos tendrán que, sin más dilación, vamos, si no lo están haciendo ya, aplicar la autenticación reforzada en aquellos casos en los que no se supere el umbral de seguridad establecido por la Unión. Hay otros y cada entidad luego habrá ido solicitando, ¿no?, a medida de lo que ha considerado necesario. Y la última exención es el análisis de riesgo de operación. Y sin entrar en detalles, sí que quiero decir que estas exenciones, el que tiene derecho a aplicarlas es el banco del titular de la cuenta desde la que salen los fondos, banco del ordenante. Si bien, y ahí enlazamos con lo que hablábamos de los pagos con tarjeta en comercio electrónico, si bien en algunos casos, algunas de estas exenciones las puede solicitar el banco del beneficiario, que en el mundo de tarjetas es el banco adquirente, puede solicitar que se apliquen algunas de estas exenciones. Insisto, la última decisión es del banco emisor, hablamos de tarjetas, pero se puede solicitar. ¿Qué ha ocurrido? Que no existían en el entorno de tarjetas los protocolos adecuados para hacer todo este tráfico de quiero que se apliquen estas exenciones, no quiero que se apliquen estas exenciones, y se ha hecho un plan nacional porque nosotros hemos hecho un plan nacional, pero en otros países están en situación equivalente, para adoptar los estándares de las versiones de comercio electrónico seguro de Visa, Mastercard, que reúnen los atributos necesarios para hacer la gestión de estas solicitudes de exención y que luego las entidades emisoras apliquen o no. El compromiso mayoritario, precisamente por el que el plan se llevó a cabo, es que en la inmensa mayoría de los casos las entidades van a contemplar y van a tratar estas exenciones. Y yo creo que con esto acabo muy resumidamente lo que es la autenticación reforzada. Pues muy bien, muchas gracias, Pilar, ha sido interesante. Yo me quedo con la parte de las excepciones, seguramente dará mucho que hablar. Has mencionado, pues, dar un poquito de continuidad a la presentación última que tenemos, la parte de aquellos mecanismos corporativos de emisión de pagos seguros. Y con nosotros y como último panelista está Álvaro Urdiales de Indra Insight, que nos va a dar efectivamente la parte que corresponde a la nueva versión de EDITRAN en torno a este modelo de autenticación. Álvaro es director Head of Ecosystem in the Product Division en Insight, en Indra, y nos va a hablar precisamente de esto. Álvaro, le pasamos la capacidad de presentar. Tienes que pasar el control, Pedro. Creo que ya está. Y pongo la cámara. Lo tengo, sí. Ya estás. Yo te dejo todo el protagonismo. Venga. Muchas gracias, Pedro, Pilar, y también a ASET por la oportunidad de participar. A ver, ahí lo tenemos. Bueno, Álvaro de Minsight, que llevo, entre otras cosas, el producto de EDITRAN, que muchos de vosotros conoceréis. Pero hoy no voy a hablar tanto de EDITRAN, sí de la seguridad en los pagos. En los pagos, pagos de empresa, pagos masivos, hablando del mundo de la tesorería transaccional, cuando había remesas de pagos al banco, con una norma 34, por ejemplo, que sabéis que es nosotros proveemos esa conexión a toda la red bancaria española. Bueno, el año pasado, con la entrada de PSD2, el Banco de España miró qué significaba todo esto de PSD2 y de SCA en el mundo de los pagos corporativos y en concreto en EDITRAN. Y dijo lo siguiente, dijo, oye, como mínimo tienes que securizar el canal con un protocolo que se llama AES, que consideraban seguro cuando se configura correctamente, y además hay que autenticar los dos extremos, el que emite el pago y el banco. Y eso se puede hacer con un intercambio de claves RSA. Eso os ahorro el detalle tecnológico. Pero lo más importante, que es donde quería poner el foco hoy, es que el Banco de España dijo esto vale como mínimo, pero lo que recomendamos es la firma electrónica. La firma electrónica de esas transacciones autentica los extremos porque, bueno, firma el firmante y además hay un control de firma en el banco. Añade además la integridad del mensaje, es decir, no se puede alterar en el camino, se detectaría porque la firma te garantiza que el mensaje no ha sido alterado.
y además añade un elemento importante, que hay un control personal por parte del tesorero o por parte del apoderado para ejecutar esas transacciones. Esto lo recomendó el Banco de España y es un poco de cajón. Cualquier experto en seguridad estaría de acuerdo con estas recomendaciones. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues la realidad es que hoy la adopción de la firma electrónica vemos que todavía es baja. Cuando miramos la base de clientes, vemos que está alrededor de acercándose al 10% todavía, es decir, todavía es una adopción bastante baja. ¿Por qué? Pues hoy ya no se entiende mucho. Es verdad que hace años, desde el punto de vista de seguridad jurídica, cuando os hablo de hace 20 años, cuando sale la ley de firma electrónica, pues los tribunales todavía no lo manejaban, digamos, con agilidad, pero eso ya está superado hace ya muchos años. Al principio costaba, sobre todo por desconocimiento. La tecnología estaba, pero no era fácil de poner en marcha, era inestable, etcétera. Hoy esto ya está superado. Por pocos miles de euros se pone en marcha un sistema de firma. Lo mismo respecto a la facilidad de uso. Es completamente cierto que hace años había que ser casi un experto en IT para hacer una firma electrónica, para firmar un documento, pero hoy en día ya es fácil y, de hecho, se puede firmar, por ejemplo, en cualquier tablet o en cualquier teléfono móvil. Tenéis ahí un diagrama a la derecha, ¿no? Esto ya funciona desde hace años y nosotros es lo que recomendamos. Donde veis que el sistema de tesorería lo podéis integrar con los bancos. Nosotros proveemos esa integración y el paso último se puede configurar para que haya una firma por parte de los apoderados o del tesorero en concreto y que lo haga desde su ordenador o cómodamente desde su teléfono móvil. Esto ya funciona y es tan sencillo como una app de un iPhone o de un teléfono Android. Además, nosotros añadimos aquí una de las claves que creemos de por qué recomendamos la firma electrónica, y es que le da un control personal al tesorero. Una cosa es integrar mis sistemas de tesorería con los bancos, pero cuando introduzco la firma electrónica le doy ese último puntito de seguridad al tesorero que tiene que ejecutar una acción en su teléfono móvil, ¿no? Nos parece que cierra el círculo y que da la paz final al tesorero de que todo lo que está saliendo de su empresa lo ha validado. Bueno, y la última barrera que podía haber era el sistema bancario, si estaba preparado o no estaba preparado. Sí, hoy ya está preparado. Es verdad que los medios concretos o el detalle último, el banco tiene cierta libertad para escoger y nos podemos encontrar alguna diferencia de matiz, pero hoy ya podemos decir que en general el sistema bancario español está preparado para aceptar la firma electrónica. Entonces, no habiendo barreras, siendo claramente el mejor método porque lo dice el Banco de España y porque lo dice cualquier experto de seguridad, nosotros lo recomendamos fervientemente, ¿no? Y creemos que es el momento ya de saltar directamente, aprovechando además la oportunidad de la implantación de PSD2 a la firma electrónica y dejar ya todo el sistema bancario español y toda la integración de las empresas con la banca, pues dejarlo perfecto y a nivel mundial, ¿no? Ok. Pedro. Muchas gracias, Álvaro. Aquí estamos. Voy a encender mi cámara también. Sí, te vuelvo a hacer. Bien. Muchas gracias por tu exposición. Claro, evidentemente la firma electrónica asegura integridad end-to-end y es imprescindible empezar a familiarizarse con su uso. Sin más, yo creo que estamos ya en la última parte del evento, de lo que es la primera parte de la jornada. Miguel Ángel, si quieres añadir algo. Sí, yo tan solo, Álvaro, querría hacerte una pregunta porque sí que es cierto que todo el tema de lo de la firma electrónica siempre desde ASET pues nos ha interesado mucho y siempre nos ha parecido que el poder firmar todos los documentos que hacemos llegar al banco a través de sistemas electrónicos pues era importante. Entonces, has comentado que ya no existen las barreras, que la banca está preparada, pero ¿la solución para poder hacer esa firma electrónica podría llegar a ser única? O sea, me explico. Yo como empresa quiero firmar de una única forma mis archivos, ya se los envía a BBVA, se los envía a Santander, CaixaBank o al HSBC, a cualquier entidad financiera. Entonces, ¿eso digamos que tiene una solución única o cómo lo ves tú? A ver, pues como decía, hoy todavía te puedes encontrar con que te pueden plantear diferencias. Son diferencias menores de matiz de cómo se hace con los bancos y, hombre, obviamente nosotros como lenguaje único y preferido para hacer todo esto y unificar toda la plataforma de firma, igual que el envío a los bancos, te vamos a sugerir Editran, lógicamente, ¿no? O sea, que entonces lo que tendríamos que hacer sería, aquí hay un problema que veo yo, o sea, yo creo que deberíamos quizá potenciarlo desde ASET para encontrar esa metodología única que nos valiese a todas las empresas para trabajar con todos los bancos, pero evidentemente nos vamos a encontrar con un problema a la hora de que esa solución efectivamente sea única.
ya bien trabajemos con Edidran o trabajemos a través de Swift, ¿no? Mira, lo que estamos viendo en las últimas, de hecho, semanas, meses, es que los bancos, aquí generalizo, no son todos, cada uno lleva su propio ritmo, pero sí que están interrogándose sobre todo en su parte interna, en sus procesos internos, cómo hacerlo todo esto ágil. Tienen ya el software para validar firmas de clientes, pero lo que están viendo es cómo de verdad dejarlo fetén y automatizado, porque cuando un cliente te envía algo firmado, tienes que validar contra el certificado del cliente y además comprobar que ese certificado está autorizado. Es decir, hay un proceso de bastanteo de poderes, etcétera. Estamos viendo más dificultad quizás en esa primera parte para que los bancos se adecúen, pero ya te digo que lo están haciendo, ¿eh? Esto sucederá. Muy bien, trabajaremos en ello entonces. Bueno, no quiero robar más tiempo porque nos hemos ido 8 minutos de la hora que teníamos prevista y mañana continuaremos. Quiero daros las gracias a todos los panelistas que habéis participado. Creo que han sido 2 temas muy interesantes y que están en el muy día a día y que además nos exigen determinados cambios que los financieros debemos abordar. Y a todos los demás, pues os digo que mañana a las 11 os esperamos para esos nuevos productos y servicios que os comentaba que en principio podían ser opciones y que ahora mismo se están convirtiendo en verdaderas necesidades, para poder revisarlos y para ver esa otra presentación súper interesante de lo que es la irrupción de las Big Tech en el sistema financiero español. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós, hasta luego. Adiós.